Una vez más, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González Zapata. Siempre los jueves, con este ritual maravilloso de presentar los libros de nuestros poetas y escritores. Hoy tenemos la gran emoción, la gran alegría de tener con nosotros nuevamente a Stephen Sacher presentándonos un nuevo libro, el libro Canciones en la Mente. Y quería básicamente darles la bienvenida a todos ustedes, que recuerden por favor que en otra parte de su casa. Agradecemos a Esther y a la Universidad de Arriba, a María, que hayan pensado en nosotros para esta celebración. Al poeta Alejandro Estrepa también siempre una muy amorosa bienvenida de esta parte. Y bueno, los voy a dejar en primera instancia con Ana María, que va a hablarnos, y ya luego pasamos a la presentación de los Restrepo y este mensaje. Muy bienvenidos, nos complace mucho que estén esta noche con nosotros. Buenas noches. Lo que importa es esto. Gracias a Autopasque, gracias a ustedes por estar aquí, a X, y no puedo dejar de recordar el real, porque usted presentó su libro de poemas al fondo, como diciendo, aquí está una producción mía, mírenla. Y me sentí muy feliz al leer aquello y ver aquellos poemas de tanta calidad, verlos surgir cada una de las etapas que con todo rigor cumplimos en el fondo editorial para escoger los libros y ver que Canciones en la Mente es hoy una realidad. Verdaderamente creo que la voz, los poemas que tiene Esther en ese libro son memorables, ya ustedes los escucharán. Y gracias por estar aquí. Buenas noches. Voy a leer el prólogo o la presentación que escribí para este libro, es corta, y donde resumo pues, la idea, la experiencia de lectura que tuve de este libro. Desde hace algún tiempo, Esther había dejado de hablarme de su poesía, la que escribía a la par de sus cuentos y relatos, y que un día había reunido tentativamente bajo el título de Cable a Tierra. Era aquella una colección de poemas, muchos de ellos excepcionales, que ponían muy en claro que el don de la poesía, siempre tan caprichoso y selectivo, le había sido dado y que a sus lectores y amigos solo quedaba celebrarlo. Sin embargo, un cierto escepticismo respecto a ellos le complicaba la tarea, volcando entonces todo su interés en la composición de sus libros de cuentos, tan singulares dentro de nuestra tradición narrativa, pues incorporan a ella de manera magistral el tema de su familia y condición judía. Alguna vez, si mal no recuerdo, a una pregunta sobre su quehacer, me dio a entender que las cosas no marchaban y que andaba desatendida de la poesía. Lo que era un decir, porque en las conversaciones de siempre mantenía su devoción por Ana Akhmatova, La Simbosca, Emily Dickinson, Aurelio Arturo, José Manuel Arango, etc. Así pues, no escribiera, la poesía seguía en el centro de sus inquietudes, era su razón de vida. Para consuelo, esta tomaba otros caminos y se establecía de manera muy viva en sus breves relatos,
sin la necesidad o urgencia del verso. Ahora, cuando a mi pesar había terminado creyéndole que su ejercicio del poema era cosa del pasado, o se limitaba al seguimiento amoroso de sus selectos autores, Ester entrega Canciones en la mente, un libro hermoso desde su mismo título. Lo que primero pone en evidencia esta colección es que su autora nunca dejó de escribir poesía y que a lo mejor se servía de su aparente retraimiento para afinar aún más su voz y experimentar otra clase de sentimientos y emociones, ampliando sus tonos y registros y darle una vuelta de tuerca a sus versos. Para Ester, lo ha expresado siempre, el origen de sus composiciones está en una voz interior que de repente la urge y mueve a la escritura, evento común tanto a sus cuentos como a su poesía. No una imagen en particular, o una idea, o una palabra, como suele suceder con otros autores, sino una voz. Y es esa voz, el tono de esa voz, sin imposturas ni artificios, pura, propia de quien medita y habla consigo misma, la que acá respalda la verdad de estos poemas. Me hice a la tarea de desgarrar palabras para abrir el alma. Ese es uno de sus versos. La cruda belleza de estos versos, su intensidad, son quizá los que mejor describen el carácter de su aventura interior. Ir de un punto a otro, corriendo incluso el riesgo, el límite del silencio, fue la parábola a la que Ester sometió su quehacer poético a fin de que fuera el alma la que hablara. Del aura de un pasado ancestral, de los episodios de sus abuelos y parientes rumanos, rusos y egipcios, de sus galimatías ininteligibles, al habla de quien ya no se busca tan solo en nosotros o en un pasado, sino también en los revestimientos de su yo y del lenguaje, enlazando su sortilegio con la fuerza y dramatismo de sus poetas admirados. He aquí la guía de su periplo, conmovedora a su manera, y una materia valiosa para el lector y la poesía colombiana, que parece haberse desviado hace rato de los caminos del alma y que hoy, gracias a Ester, vuelve a su embrujo y maravillosa fuente. Ester y yo vamos a conversar ahora, pues siempre hemos conversado así, pues que será ampliar la conversación de siempre, ¿no? El primer texto que conocí tuyo no fue un poema, sino fue tampoco un relato, fue un texto de media página, si mal no recuerdo, ¿no? Y hablabas allí de Jotín, un pueblo rumano, donde hablabas, que es el pueblo de tus abuelos, que fue visitado 2 veces por Isaac Babel, el gran autor ruso. Yo creo que muy pocos escritores en Colombia pueden establecer respecto a sus ancestros una relación tan mitológica, ¿no? Que el pueblo de sus abuelos haya sido visitado por un gran escritor, como en este caso fue Isaac Babel. El pueblo de mis abuelos, les cuento, nunca ha sido, pues yo nunca podría hacer esa referencia, ¿no es cierto? Tengo la impresión de que nadie lo ha visitado, así por lo menos de dimensión está. El pueblo pues tiene un nombre muy hermoso, Jotín, en Rumania, ¿no? Tus padres y abuelos son romanos, ¿no? Tu madre es egipcia, de Alejandría, ¿no? Bueno, yo quisiera, ¿qué fue lo que primero? La pregunta es, ¿primero fue el poema, después el cuento, o primero fueron estos textos cortos que publicamos en un libro que se llamaba De Paso, ¿no? Hay que poner un orden, primero fue el diario. Esos texticos que se publicaron en ese libro que publicó en esa época, La Mesa del Silencio, fueron extraídos de un diario que fue como yo empecé a escribir realmente. Y para mí fue una sorpresa enorme cuando estaba leyendo a Babel, que además ha sido un cuentista que me ha acompañado toda la vida. Pues yo empecé a leer a Babel estando en el colegio y todavía lo leo. La sorpresa mía fue enorme cuando vi que nombraba a Jotín. Yo había buscado a Jotín. Cada vez que tenía la oportunidad de tener un mapa adelante, buscaba a Jotín y Jotín nunca lo encontré.
hace mucho no lo busco, no sé si ahora lo encuentre, pero lo busqué hasta hace por ahí 8 o 10 años. Cuando yo encontré a Joaquín, fue como si me dieran una gota de realidad, como si de pronto me dijeran, es que ese pueblo sí existe, o ese lugar sí existe, pues no es solo un lugar que nombran en familia y que es del ámbito familiar, sino que se salía del ámbito familiar y existía por fuera de mi familia. Entonces en ese, lo que Babel me mostró fue como si la realidad existiera, pues. De hecho, yo siempre he sostenido que yo no aprendí historia y geografía en el colegio, no me conectaba en el colegio, sino que fue la literatura. O sea, en la literatura, lo que yo pueda saber de historia o de geografía, lo aprendí fue en la literatura. Entonces, cuando ya supe, por ejemplo, que Babel era ruso, entonces busqué Rusia, entonces ya vi Rusia con qué limitaba, y ya, pues estoy hablando cuando estaba en el colegio, cuando yo empecé a leer a Babel, y así fui uniendo historia y geografía, porque a Babel lo matan durante la época de Stalin, entonces ya supe quién era Stalin, y así es que he ido componiendo, digamos, el mapa del mundo y la historia del mundo a través de la literatura y de los escritores que he leído. ¿Y por qué la literatura, no digamos la modistería, la geología, ¿cierto? El circo? No, yo sé, yo sé, pero es que me parece, no sé, o sea, yo no tengo una tradición, digamos, en mi familia no había una tradición lectora, no había una gran biblioteca en mi casa, sino que a los 15 o 16 años me encontré con la lectura. Básicamente o sea, yo en el colegio siempre tuvimos un rector muy tradicional hasta cuarto bachillerato. Yo no sé qué pasa en cuarto bachillerato este rector sale de un día para otro, literal. En estos días yo me preguntaba, yo nunca indagué ni nunca pregunté por qué salió ese señor de esa manera, sabiendo que era un excelente profesor de matemáticas. Yo adoro las matemáticas y se lo debo a don Alejandro. O sea, era una cosa apasionante las matemáticas con él. Como rector, no sé, yo no me daba cuenta qué pasaba con él como rector. En todo caso, él salió del colegio y llegó un nuevo rector muy innovador y llevó muchos profesores que eran en ese momento estudiantes universitarios. Y en ese momento yo me encuentro con la literatura y con el psicoanálisis, que han sido dos cosas que desde entonces han estado en mi vida. Y bueno, ¿por qué? Pues porque eso, no, encontré ahí, digamos, un lugar donde yo podía buscar y responder preguntas que en ese momento me estaba haciendo. En la adolescencia uno, ¿qué se hace? Preguntas. En la adolescencia uno que quiere tener alguna versión del mundo, y de alguna manera la literatura me daba versiones del mundo y yo pude empezar a construir esas versiones y ahí me quedé construyendo versiones. Bueno, yo no conozco gente cuyos abuelos sean rumanos y la mamá alejandrina. ¿Por qué no nos hablas de esto, no? ¿Qué se siente? ¿Cómo son los abuelos rumanos? ¿Eran del campo? ¿Vivían en una ciudad? ¿Qué sientes que has heredado de ellos, no? ¿Qué conservas de ellos? Luego hablamos de tu mamá. A ver, mis abuelos paternos eran la versión que yo tengo. Yo después me he dado cuenta, pues, desde dos puntos de vista, y es que nosotros construimos unas leyendas sobre nosotros mismos que a veces son ciertas y a veces no. En todo caso, la versión que yo tengo es que mis abuelos paternos eran leñadores, eran muy pobres. En Rumania, en esa época, pues ya había todo el asunto antisemita desde mucho antes, todos los pogroms y toda la persecución a los judíos. Y mi abuelo se vino a buscar un mejor futuro. América era la posibilidad de tener un futuro, y él se vino solo. Y no sé cuántos años después, porque mi papá y el hermano que le sigue se llevan 15 años. Entonces, tuvieron que pasar muchos años hasta que mi abuelo volvió por su familia y la pudo traer a América. Digo América porque ellos llegaron a Curazao
En Curazao el clima no le sentó a mi papá, que era un bebecito pues de 3, 4 años en ese momento, y o un poquito mayor, no sé. En todo caso, de Curazao se vinieron entraron por Buenaventura, no sé cómo fue esa vuelta tan rara, y llegaron a Cali, pues al Valle, a Palmira. Esa es la versión, digamos, paterna. La versión materna. Perdón, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Jorge. ¿Quién más, tu papá? Jorge se llamaba mi abuelo, José. Jorge. En rumano, Jorge. Sí, en hebreo es Tzvi. Tzvi. Y mi papá, Yossi, o José. ¿Antes o después de la guerra? Ellos llegaron antes. Si no, no llegan. O sea, la familia de mi papá prácticamente toda murió en la guerra, menos unos primos que llegaron a Israel, que los recogió el Papa en ese avión que mandó a Palestina de niños. Ahí iban unos primos de mi papá. Que esa es otra historia muy particular, cómo se encuentran estos primos con el hermano de mi papá en Israel en una fila. Mi tío tenía un formulario con el nombre y el otro tío leyó el nombre y supo que eran primos. Pues unas casualidades, una coincidencia que uno dice, ¿cómo pasa eso? Pero pasa. O sea, pasa porque mi tío nos contó cómo fue ese encuentro. Yo después estuve en Israel y visité estos 3 primos que viven en Israel. Una vez intrigado por tu apellido, te pregunté qué quería decir reizarse. Y bueno, me diste una respuesta que muy clara y muy precisa. Porque repites acá, porque uno piensa, bueno, tus abuelos leñadores de Rumania, y un apellido que es alemán, ¿no? Sí, es alemán. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Carnicero. El año pasado, o hace 2 años, tuve una versión sobre la historia de mi familia que complementa un poco este asunto. Ya me pasó a mí directamente, y es que me contacta una mujer de Perú que tiene mi mismo apellido. Nos ponemos a conectar las historias que tiene ella de la abuela y las historias que tengo yo de mis abuelas. Yo no conocía a mi abuelo paterno y resultamos siendo primas. Entonces, la versión que ella tiene es que el apellido efectivamente era alemán. En Rusia, antes del 17, antes de la revolución, había una conexión muy grande Alemania-Rusia, había una colonia alemana muy grande en Rusia, y la versión que ella tiene es que los abuelos eran terratenientes en Rusia que fueron despojados de sus tierras en la época de la revolución, pasan a Rumania y de Rumania llegan a América. Pero no eran suavos entonces. Entiendo que hay alemanes que vienen de Rumania. No eran suavos porque venían por Rusia. Por Rusia. No, o sea, los suavos son Alemania, Rusia, que es el Hertha Müller. Sí, claro. Premio Nobel, sí. Y entonces, como un señor que no es suavo, sino de Rumania, que da la vuelta por Curazao y inexplicablemente llega a Buenaventura, se encuentra una señora que es de Alejandría, Egipto, que es tu mamá, que ¿cómo se llama tu mamá? Se llamaba, ¿no? Lili, yo tuve el gusto de conocerla, pero es muy bueno que des ese dato vos y no yo, ¿no es cierto? Sí, cuéntame, a mí me intriga mucho como estas historias familiares, sobre todo como tan llenas de azares, ¿no? De situaciones imprevistas o imprevisibles. Y bueno, como alguien de Cotín, ¿cierto?, se encuentra con alguien de Alejandría, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es esa historia de amor? Pues lo que pasa es que ¿Se conocen aquí en Colombia? se conocen en Palmira, o sea, finalmente la familia de mi papá llega a Palmira, la familia de mi mamá también llega a Palmira, y por un asunto de comunidades judías que siempre donde llegaban se buscaban entre ellos y establecían sus vínculos y sus lazos también para poder de alguna manera llevar a cabo sus ritos religiosos, ¿cierto? Entonces se encuentran ahí en la comunidad, pero los dos llegan muy niños, o sea, cuando ellos se encuentran ya
los dos hablan español, pues estudiaron, hicieron su bachillerato en español en los colegios de Palmira, cada uno pues en un colegio distinto. Entonces, pero se encuentran dentro del ámbito de la comunidad. Pero oías entonces en tu casa distintos idiomas, el rumano, el árabe, el hebreo. Sí y no, o sea, como los dos, como el uno era de Egipto y la otra, la una de Egipto y el otro de Rumania, entre ellos no hablaban sino español. Pero cuando aparecían las abuelas, ya sí, mi mamá hablaba árabe con la abuela y mi papá no hablaba mucho yiddish, hablaba más, era como en la comunidad, cuando se encontraba con amigos y gente pues de la comunidad en la sinagoga, en el club, de pronto hablaban a veces un poco de yiddish. Pero a mi mamá sí me acuerdo, yo de mi papá no me acuerdo hablando yiddish, de mi mamá sí me acuerdo hablando árabe con la abuela. Y fuera de eso mi mamá usaba dichos para decirnos cosas cuando quería que alguien no entendiera, nos quería dar órdenes para que alguien no entendiera, entonces nos hablaba en árabe y nosotros ya entendíamos. ¿Y cómo se resuelve todo este galimatías en ti? Es decir, de niña te preocupaba, te interesaba, no le parabas bola? Ahora... No, a mí esta es una cosa que llega cuando empiezo a escribir, o sea, que me lo trae la escritura realmente. Yo, mientras crecí y mientras, para mí nunca fue una pregunta, pues, como de esas preguntas trascendentales, ¿no? Era normal crecer en eso, o sea, todos mis compañeritos en el colegio, todos crecimos igual, pues teníamos abuelos que hablaban con acento extranjero, papás que no hablaban con acento extranjero, historias cada uno muy particulares de cómo llegaron sus familias pues en esa época eran desplazados de alguna manera. Entonces, no, era normal, pues todos teníamos la misma historia. Yo estudié en el colegio hebreo y mi familia perteneció siempre a la comunidad, entonces no era ningún bicho raro. Pero raro esa unión en una sola casa de judíos y árabes, ¿no? Sí, pues sí, a pesar de ser judíos, habían, digamos, interpretaciones distintas sobre la tradición. Eso es una cosa que caracteriza mucho, yo pienso que al judaísmo y que es mucha parte de la movilidad que hay en el judaísmo, es ese asunto de que la ley se interpreta permanentemente. Entonces, siempre había interpretaciones distintas. Los eskenazí, que son los de Europa oriental, interpretaban de una manera, y los sefaradí, que mi mamá era sefaradí, de todo Oriente, Medio Oriente y España, interpretaban las cosas. Entonces, por ejemplo, en una fiesta donde se decía en la Pascua judía, que es Pesaj, que no se puede comer nada que crezca, para unos el arroz crecía y para otros el arroz no crecía. Entonces, pues, unas veces primaba, a veces dependía de cuál abuela estaba más cerca, entonces primaba, digamos, la costumbre de la abuela que estuviera en ese momento cerca, porque hubo momentos en que estaba una abuela más cerca o la otra abuela más cerca, y ellas tenían, digamos, más énfasis en la tradición en ese momento, porque los papás de todas maneras, pues cuando están levantando una familia están más ocupados en la subsistencia, en cambio las abuelas están más preocupadas en la conservación. Entonces, eso es muy bonito. Tu mamá, pues, que la conocí, tuve la oportunidad de saber que es una gran cocinera, ¿no? Ella no lo aprendió en Palmira o ya venía salida. Pues esa es una tradición de la abuela. Pues es todo el sabor árabe de la comida, ella sí lo conservó hasta el final. Pues. ¿Y podrías acá enumerarnos algunas de esas comidas, así rápidamente, árabes? Es que como aquí hay muy pocos restaurantes árabes para que saber si nos engañan o no, ¿cierto? Lo que pasa es que yo me doy cuenta cuando veo los restaurantes árabes que mi mamá nombraba las cosas distintas, entonces yo no sé a qué obedece, porque de todas maneras nosotros decimos árabes, pero los árabes vienen de muchas regiones, de diferentes regiones. La familia de mi mamá venía de Palestina, mi abuela. Una de las sorpresas grandes fue cuando yo leí, pues cuando murió mi abuela y yo leí Jerusalén, Palestina. O sea, cuando mi abuela nació,
Jerusalén era Palestina. Entonces, pues como que ahí se resumen muchas cosas, toda una historia, todo un trasegar, que a mí me impresionó mucho leer eso, leer en la lápida de mi abuela eso, ¿cierto? Entonces, mi abuela venía de Palestina, pero hay árabes del Líbano, hay árabes de Siria, hay árabes de Jordania, de Egipto. Entonces, me imagino que en cada lugar nombran de manera diferente, porque cuando yo voy a los árabes reconozco Tajina, Kibe, Tabule y no más. Ya lo otro tenía nombres más particulares. Por ejemplo, los machis, que son unos rellenos, nunca he visto en los menús que digan machis, y mi mamá siempre hablaba de machis. Pero no te va mal con la comida pequeña, ¿no es cierto? No. Ni con la bayuna tampoco. ¿Qué hay de ti, de tu madre, y qué hay de ti, de tu padre? Esa pregunta es tan difícil. Mucho. Pues uno se pone a ver y, o sea, en este momento yo puedo decir de mi mamá una fuerza muy decidida, un empecinamiento en lo que quería. Y en mi papá era como una observación permanente de todo. O sea, mi papá vivía a otro ritmo, vivía más lento, y yo pienso que eso es para mí una cosa fundamental, vivir despacio. Yo pienso que para poder, si yo no vivo despacio no podría escribir, y para mí escribir es decisivo, entonces tengo que vivir despacio. Pues es cuando yo siento que la vida coge como un vértigo, porque a veces tengo que parar. Y no me cuesta, pues, no me cuesta renunciar a cosas, no me cuesta dejar de ir a cosas, porque si no lo hago, empiezo a pasar maluco. Y yo pienso que no hay que pasar maluco. En tus poemas hablabas más de tu papá y de la familia de tu padre. Y de tu madre he extrañado, no es como poemas, ¿o sí? No, hay poemas donde aparece la familia de mi mamá, pero no. Yo no sé cómo hacer para saber si es la de mi papá o la de mi mamá, porque yo veo que los poemas están muy mezclados. Hablo del uno y del otro sin hacer una referencia. Lo que pasa que en este libro digamos que hay 3 poemas muy dedicados, pues, y muy pensando en mi papá. Mi papá murió hace muchísimo tiempo, y yo siempre quería escribir un poema. Me demoré muchísimo para poder escribir ese poema. Finalmente fueron 3 poemas, entonces de pronto por eso se siente como esa presencia. Y es muy bello poema. Hablemos de esa parte de tu poesía que a mí me encanta, porque de pronto vas a través de la alusión familiar hablando de un tipo de vida que nosotros acá, digamos, está muy ajena, muy distante, es una vida muy ritualizada, ¿no? Quizá la pregunta primera es, en tus textos, ¿te sientes muy judía? Sí, pues yo no sé cómo decir eso, pero de todas maneras es un sustrato que es lo que yo soy también. Claro. O sea, entonces hay esa presencia inevitablemente, pues además porque yo sí creo que la transmisión, yo no sé si es privativo del judaísmo, pero solo puedo hablar del judaísmo porque crecí en el judaísmo, pero la transmisión que hay en lo cotidiano es una marca, pero yo pienso que es en todos. O sea, cuando yo oigo, por ejemplo, a otras personas hablar de su primera comunión, yo no tuve primera comunión, entonces la oigo como vos me oís a mí. Pero estás a tiempo todavía. No es la idea. Pues, a duras penas mastico una, no me voy a poner a masticar otra, queda como Y hay un momento arduo. donde hablan de visitar las iglesias católicas. Claro. Sí. Pues es que todo el tiempo, de todas maneras, hay una pregunta por lo otro y por lo diferente,
siempre. En mi caso, pues digamos, por este asunto de ser de una minoría, pues uno se pregunta por el afuera, pero si uno habla con alguien que crece en la mayoría, se pregunta por las minorías. Entonces siempre esa cosa del otro, del distinto, nos está dando un referente, nos está interrogando y nos está dando respuestas también de alguna manera. Sí, hablando ya del otro, pues uno como lector, siendo parte de la mayoría, o quizás usted mismo, una de las cosas que sorprende es ver hasta dónde poesía y tus cuentos se hace manifiesto una vida completamente ritualizada, ¿no? Nuestra vida pues tiene algunos ritos, pero en ningún momento responden todos sus actos como lo puede responder la existencia judía a un ritual, a una ceremonia, ¿no? Y recuerdo una noción de Robert Graves, el poeta inglés, ¿no? Que decía que la vida era rito y ceremonia, ¿no? Entonces muchas veces piensa uno ya reflexionando en plan de sociólogo, no sabe uno de que una de las grandes dificultades de nuestra existencia en Colombia es la ausencia de que la vida esté ritualizada, se haya establecido un sentido y una significación respecto a cada acto, ¿no? De la vida cotidiana que uno encuentra en la vida judía, ¿no? En los judíos, en tu poesía, en tus cuentos, ¿no? Sí, pero es difícil es una cosa difícil porque es un asunto que no se impone, sino que se transmite. Entonces, sí me entendés, ¿cómo hacer? O sea, estamos hablando de una tradición de más de 2000 años, estamos en el año 5772. Y es un asunto de una insistencia permanente en el rito, como vos señalás, o sea, digamos, hay familias más practicantes, hay familias menos practicantes, hay no practicantes, pero incluso las menos practicantes guardan algunos ritos, siempre, y una relación permanente, digamos, muy cotidiana con esos ritos, con eso religioso. Entonces, cuando uno trata de pensar cómo hacer para que sociedades que no lo tengan, lo lleguen a tener, yo no sé cómo se empieza eso y cómo se pone a girar, pues, a que eso pase del uno al otro, porque es una cosa que pasa del uno al otro. No, pero no es para que nos des la solución, sino simplemente advirtiendo la diferencia y cómo una vida con sentido implica ceremonia ritual, que nosotros pues somos un pueblo con menos tradición y menos milenario, pues estamos abocados tarde que temprano a ir cumpliendo ese camino, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es ver una escritora nuestra cercana, contar en sus textos, decir en sus cuentos, ya una vida respondiendo como a esos cánones, ¿no? A esa formulación que es religiosa necesariamente, ¿no? A ver, hay un asunto que la semana pasada me llegó un libro de casualidad de Margaret Atwood, donde habla de cómo se volvió poeta, pero aparte de hablar de cómo se volvió poeta, ella dice una cosa que a mí me pareció muy particular y dice que ella piensa que los que más mienten sobre su propia vida son los poetas, ¿sí? O sea, que se inventan historias sobre ellos mismos. Entonces, una cosa son mis poemas y otra cosa es cómo vive esta paisaje. No, porque estás de alguna manera igualando pues las dos cosas. Y en uno de los poemas, inclusive yo termina diciendo, invento recuerdos para retener la vida. ¿Cierto? Como, digamos, hay una cosa del mito, de la leyenda, en este caso individual, que yo pongo para darle un soporte, sí, pero, o sea, digamos que mi vida no es ritualizada. El judaísmo es ritualizado. Es decir, aquí
te encuentras con otros 9 personas, inmediatamente no se reúnen a orar, ¿cierto? Cuando llega a la casa no pone la mano en la... Es la mesusana. Quiero preguntarte entonces, tu vida no es muy ortodoxa desde el punto de vista. Exacto. O sea, mi vida como tal no es ritualizada, pero yo sí crecí en ese ambiente, lo conozco y me parece que, o sea, y si he pensado mucho el tema y la fuerza, digamos, que tiene el judaísmo, es una pregunta que me atraviesa en parte por mi condición, ¿cierto? Porque yo siento que es un asunto que lo llevo, yo no reniego, no lo practico, pero no reniego, ahí está, de alguna manera como lo diría Freud, ¿cierto? Freud no renegó el judaísmo, pero siempre se sintió ligado y tiene que ver con la transmisión. O sea, es un asunto que no es de voluntad, pues es que voy a dejar de ser o no ser. Yo crecí ahí, eso está ahí conmigo. Cristiano, ¿no? Sí, lo que pasa que es que, pues volvemos al asunto de la mayoría, cuando uno está, digamos, en la mayoría, hay cosas que se preguntan menos. Pero yo te veo más con la mayoría que con la minoría. ¿Cierto? Sí, sí. A poesía habrá que creer, leí por ahí a Nabokov diciendo, lo llama, ese charlatán viene, el charlatán viene. Tú eres freudiana, ¿no es cierto? Pues yo no me atrevo a preguntar mucho porque ustedes también están llenos de sectas y uno no... Hay que tener Yo no sé, yo leo a Freud, obviamente, leo a Lacan, leo a muchos otros, pues... Si eso es ser freudiano, entonces soy freudiano. Si leo a Freud y valoro pues todo lo que él encontró y parte de su transmisión. No, esto es simplemente para que tomemos ese aspecto de tu vida que tiene que ver con el psicoanálisis. ¿En qué momento de tu existencia ya tenía la literatura? ¿Se te iluminó la mente y pensaste, Freud, psicoanálisis, bueno, mi vida va por ese lado, ¿no? Yo me encontré al mismo tiempo con el psicoanálisis y la literatura. En el colegio yo iba a seminarios, a la Universidad de Antioquia, después del colegio iba a seminario de psicoanálisis y de literatura rusa. Pues asistía, yo no era estudiante de la universidad, pero en esa época los profesores dejaban que hubiera asistentes en las clases y yo iba al seminario de psicoanálisis y a las clases de literatura. Más comprensible de la literatura rusa, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Pero la terquedad ha sido bastante afianzada en mí e insistí. Y sigo insistiendo en él. ¿A qué secta pertenece de todas estas sectas? No sé cómo decirlo, no me atrevo. Pero sé que es una persona estudiosa, una excelente profesional en esta área, tan discutida siempre, pero tan sugestiva, tan fascinante. Yo veo que hay gente llamados psicoanalistas que se reúnen en ciertos barrios a ciertas horas, ciertos días, hablan de ciertos temas. A ver, no, yo sí tengo gente con la que me reúno porque necesitamos... Pero no es una secta, ¿no? No, es una reunión. No. O sea, lo que pasa que es que el psicoanálisis está por fuera del ámbito académico, entonces existen otros espacios donde los psicoanalistas, cada uno elige dónde, con quién, cuáles son sus interlocutores, pues hablamos de... Una reunión de amigos, pues... No, de colegas a trabajar, o sea, a estudiar, a preguntarnos por lo que hacemos, a tratar de entender lo que hacemos también y a ir avanzando en ese estudio. Lo que hace, yo pienso que es lo que hace también cualquier profesional interesado y que le gusta lo que hace, ¿cierto? Se reúne a hablar con otros de lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué, de los fracasos. Nosotros hablamos mucho de los fracasos y también de los logros, pero más que todo de los fracasos, o sea, porque ahí aprendemos mucho, o sea, sabemos, inclusive los casos clínicos de Freud, volviendo a Freud, pueden ser fracasos y precisamente son de esos fracasos de donde aprendemos, no para repetirlos, sino para aprender. Hablando de fracasos y sintiéndome ya a puertas de una sesión psicoanalítica, ¿me la recomendaría?
¿qué vía tomo? ¿Qué me suicido? No. Sigo con la vida. No, la vida es, siempre la vida es lo mejor. Bueno, esa relación, es decir, con dijiste, me parece muy interesante, que fue al mismo tiempo la literatura y el psicoanálisis. ¿Qué como escritora le debes al psicoanálisis? ¿Y qué la psicoanalista le debe a la literatura? Sé que es una pregunta, pues, pero como estamos acá en plan distinto, un poco de... Pues yo no las puedo separar. Yo pienso que sí, que son como dos cosas que siempre van unidas, que cuando la una está arriba, la otra está abajo y viceversa. Lacan tiene para explicar un asunto que es lo íntimo y lo extimo, el adentro y el afuera, una banda de Moebius, que es una banda que empieza afuera y termina adentro, y si uno se voltea de lado, le pasa lo mismo, empieza adentro y termina afuera. Entonces yo no puedo decir que dónde termina la una y dónde empieza la otra. Lo que sí sé es que, o sea, la lectura de literatura a mí me ha permitido tener nosotros decimos de una manera un poco, no sé, una oreja. O sea, poder escuchar ciertas cosas que la literatura me ha avisado de que el ser humano también es eso. Y el psicoanálisis también me ha entregado un saber sobre el ser humano. Entonces, ahí hay un asunto que se va de aquí para allá y de allá para acá. O sea, pues, ¿sí? Las dos, tanto el psicoanálisis como la literatura, son lectura, es reflexión, digamos, es estudio. Entonces, o sea, claro, cuando estoy en una parte estoy haciendo una cosa y cuando estoy en la otra estoy haciendo otra cosa. Yo digo, yo soy psicoanalista en el consultorio. De hecho, digamos, a mí no me sacan fácilmente que tenga una práctica psicoanalítica, porque yo no estoy hablando de psicoanálisis todo el tiempo. Hago una práctica en el consultorio y hablo de psicoanálisis con las personas con las que les gusta hablar de psicoanálisis. Yo porque me voy a ir a hablar de psicoanálisis. Además de literatura, hablo con los lectores, ¿cierto? Yo no me voy a ir a hablar con los lectores de psicoanálisis pudiendo hablar de lecturas, que es muy rico hablar de lecturas, entonces hablamos de lectura. Sí, hablamos de lecturas. Bueno, de la cáncer, yo pues, mira, hay uno que llama Lorenz Goddard, que se fue, viajó desde Grecia, porque era con Grecia, a París, a oír al doctor Lacan, porque es el doctor Lacan, no Lacan, como a Freud, sino doctor Lacan. Es que, sí. Cierto, nunca oye uno que le digan doctor Freud, ¿no es cierto? Además uno cree, doctor Lacan, él andaba como con capas, todo. Sí, era un poco excelente. Lo más memorable que escribió el cuarto de Alejandría fue que después de que lo oyó hablar allá en París, salió renegando y diciendo, Lacan es un capán. Para una persona, digamos, que escucha esto desprevenidamente, ¿qué recomendación te puedes dar? ¿Sigo en esa creencia? ¿Me pongo a estudiar? ¿Me meto a la Buenaventura? ¿Qué? Pero hablando de lecturas, yo sé que sos una gran lectora y muy selectiva en tus textos, en tus autores, y compartimos algunos autores, ¿no? Simboska, por ejemplo, que es una autora magnífica, ¿no? Judía, polaca, ¿cierto? ¿Qué te gusta de la Simboska? El humor. A mí lo primero que me admiró de ella fue ver que alguien que escribía poesía podía poner el humor en sus poemas. Eso es maravilloso. Porque no es usual encontrar poesía con humor. Y esta mujer lo logra maravillosamente. Porque no es la ironía. Por ejemplo, en Akhmatova uno encuentra ironía y cierto sarcasmo, digamos, por ejemplo, con sus maridos, con sus cosas. Aquí es realmente humor. Pues. Sí, ella no habla de su marido, pero yo no pensé, no hablaría de humor, sino de ironía, curiosamente. Por ejemplo, ¿por qué no lees ese verso con que empiezas el texto, que es de la Simboska, que es una belleza, y una declaración de fe, ¿no es cierto? Un dogma, pues, para los de la secta lacaniana y no poética.
Además, ¿te acuerdas de la imagen cuando ganó el premio Nobel? Que ella es como una brujita en Arizona, con Arrugadita. pañoleta, Arrugadita. sí, tiene como 800 años, y en un supermercado, como viéndole a los camarógrafos y fotógrafos, pero muy simpática, ¿no es cierto? Un ser aparentemente igual a todos, pero con una inteligencia y una trascendencia muy grande, ¿no es cierto? Como se suele decir de los grandes poetas. Ella es extraordinaria, ¿no? Y me encanta porque habla siempre de la Simborska con enorme pasión y en el último libro que sacó el fondo, ¿no? Del fondo, ¿no? ¿Pero cuál? El de completo. Yo lo compré gracias a tu sugerencia, ¿cierto? Lo compré, no, me lo mandaron de Bogotá, un espíritu generoso que lo averigué por ahí, me lo regaló. Pero es interesante, ahora vamos a hablar de los otros autores que te llaman la atención, porque de todas formas yo veo que tu poesía, aunque bueno, no está tan cercana a ellos, por supuesto, sigue su camino, pero es interesante hablar de estas personas que para uno, autores que para uno son muy importantes, hasta dónde los incorpora uno en su trabajo. Sí, claro que, digamos que uno no se da cuenta. Pero no, yo por ejemplo con la Simborska sí creo que la diferencia es visible, pues de que ella tiene una manera de escribir y yo tengo otra. Eso no me quita la posibilidad de leerle y disfrutar enormemente por los poemas de ella. El epígrafe que él me pide que lea es de un poema que se llama Posibilidades, que a mí me parece una hermosura. Y el epígrafe del libro dice: prefiero lo ridículo de escribir versos a lo ridículo de no escribir. Pero más que la Simborska, porque veo que tienes amores de amores, como autora, es la Ahnatova, la más cercana, ¿no? La Ahnatova realmente es como tu presencia luminosa, ¿no? Sí, creo que, a ver, Akhmatova tiene un asunto con las palabras que también lo tiene, siendo muy distintas, Pizarnik, y es que llevan la palabra como un límite, y a mí eso me parece, me conmueve mucho cuando yo veo que en un poema las palabras como que llegan al límite de la expresividad y dicen otra cosa de lo que está escrito. O sea, si uno lee la palabra, el verso tal cual, junta una palabra con otra, digamos, puede ser cualquier frase, pero si uno se deja atrapar, uno ve que ese verso, pues, se lo lleva uno mucho más lejos, ¿cierto? Tiene una capacidad de expresión, de evocación, de traer otra escena. O sea, una cosa es las palabras y otra cosa es la escena que trae. A mí eso me atrapa inmediatamente en un poema. Sí, veo que utilizas un adjetivo, en tus poemas, que lo veo en la Pizarnik, ¿no? El color lila. Sí, ese fue un regalo de la Pizarnik. No. No, yo lo tomo como un regalo. Bueno, ahora entiendo lo que el poeta es mentiroso. ¿Por qué la Pizarnik? Yo veo, bueno, acabas de explicar que es una poeta que llega al límite. Yo no entiendo eso de los límites, así que sería muy bueno que lo explicaras y yo aprovecharía esa explicación para de ahora en adelante no volver a plantearme esto. Pero la Pizarnik, yo veo muy distinta la poesía de la Pizarnik, que era muy literaria en cierta forma, que está muy hija de la época, que asumía mucho el papel de poeta y de la gran poeta y exquisito, estas cosas, y el verso bello, espléndido, pero al mismo tiempo como metido como en unas honduras que no iban a llevar a ninguna parte, ¿no es cierto? Y que de hecho no llevaban a ninguna parte, ¿no? Y lo tuyo yo lo veo muy vivificante, ¿no? Muy vinculado a la vida, no como una especulación intelectual, sino por el contrario, ¿no es cierto? Bueno, a ver, yo pienso que, pues,
Yo tengo una lectura de lo que fue la poesía en la Pisatnik un poco distinta en el sentido de que, o sea, a la Pisatnik la poesía no la salvó, de hecho la poesía no salva a nadie en ese sentido, pero sí la sostuvo un tiempo, yo no sé cuánto tiempo más. No mucho. Pero igual en ese sentido fue algo a lo que ella estuvo agarrada 1 año, 6 meses, 5 meses, no sé, o varios años según entiendo, ¿cierto? ¿Qué hubiera sido la vida de la Pisatnik sin la poesía? Lo que pasa que es que pretender que la poesía salve hasta el final, pues bueno, a unos nos acompaña toda la vida, pero para otros no es suficiente. No, pero yo no me planteo si algo no, ¿no es cierto? Digo es que hay poesía que se plantea sus empresas muy intelectualmente y otra que se plantea las cosas muy dignificantemente, inclusive estableciéndose de una manera riesgosa en una aventura que también no sé a dónde la va a llevar. Pero por lo menos no abandona el lenguaje de la comunidad humana. No, pero ¿cierto? la jaula se convirtió en pájaro, ¿qué haré con el miedo? Para mí ese verso es impresionante. Sí, también. Pues ahí es donde te digo, ahí hay, o sea, eso me hace pensar a mí, bueno, primero una jaula que se convierte en pájaro, me parece ya como imagen surrealista, digamos, muy bonita. Y es un poco contradictorio, un pájaro es el vuelo y ella se está planteando el miedo. Digo, entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando podemos volar que nos morimos del miedo? Pues, y eso nos ha pasado más de una vez, que tenemos todo dado para que las cosas vayan bien y el miedo nos hace que todo fracase. ¿Por qué no lees ese poema y esa parte final, si quieres la repites, que me parece inclusive mejor que la de la Pisatnik? Entonces, ¿qué hago? ¿Leo el poema o la parte final? No entendí. Las dos cosas a la vez. Ah, ok. Bueno, este poema se llama Gestos Congelados. Busco en las palabras un bálsamo, un amuleto o una venda mágica para el pájaro que agoniza en el antejardín bajo la ceiba rosada. Las manos lilas cuelgan inútiles como gestos congelados. La nada brutal me mira. Un silencio lento rasga el aire. ¿Para qué cielo sin vuelo? Voy a repetir como me dio esto. Un silencio lento rasga el aire. ¿Para qué cielo sin vuelo? ¿Por qué no leemos poemas de tu padre, poemas de tus abuelos que están bellos? Y vamos como retomando todo lo que hemos venido conversando ya en relación con tu poesía. Voy a leer. El de los abuelos me imagino que es este. Se llama La partida de la abuela. Anoche escuché risas en otro idioma. Risas estridentes chocaban contra botellas de vodka. Una áspera hacha buscaba leña en una montaña cubierta de nieve. El abuelo me visitó en sueños y yo me pregunto si querrá decir algo. ¿Será que mi padre me necesita? ¿Será que habrá un nacimiento en la familia? ¿Será que la abuela, muerta hace pocos días, no ha llegado a reunirse con él y la llama? ¿O por el contrario, la abuela ya llegó y juntos recuerdan viejos tiempos? ¿Y el de tu padre? Este se llama Designio Secreto y es a mi padre. El rostro sereno, las cobijas permitían tu contorno sin el vaivén de la respiración. Qué anhelo celeste se urdió íntimamente, develó el éxtasis de las tinieblas y preferiste seguir durmiendo. No hubo premoniciones, ni mariposas negras en el quicio de la puerta, ni desesperados aleteos contra la ventana. Dormíamos desprevenidos sueños terrenales, tú cumplías un designio secreto. Siempre has dicho, y espero no dejarlo bien, que escribes porque hoy es una voz que te mueve a escribir. Creo que lo pongo ahí también en el prefacio. Pues yo solo conozco un caso histórico de personas que oía voces y las llevaba a todo tipo de acción, creo que le llamaba Juana de Arco.
Por supuesto que uno oye voces y hay voces de voces. Pero fuera de esto me intriga, me llama la atención, ¿no es cierto? Porque siempre has sido muy clara en eso. Tus cuentos y tus poemas siempre han surgido como una voz que habla en ti, ¿cierto? A ver, no es exactamente surgen, bueno, ellos surgen. Lo que yo trato después es como de adecuarlos a esa voz. O sea, como si yo tuviera un tono o una manera de decir las cosas en la cabeza que me hace que lleve las cosas a ese tono. ¿Sí? Es como, o sea, digamos, mis cuentos usualmente salen, la historia como tal sale de una. O sea, yo me siento a escribir sin saber qué voy a escribir, pero no es que haya una voz que me esté dictando, sino que yo pongo, usualmente tengo una frase y esa frase trae la siguiente frase y trae la siguiente frase y se va armando el cuento. Cuando termino, sé que tengo una historia, pero viene el trabajo que puede durar años, que es ir esa historia acercándola a esa voz que yo tengo. Pues yo no les sé decir exactamente, pero es como un tono, como una manera de narrar, que es el trabajo ya de encontrar las palabras, de encontrar... Yo siempre digo que lo que a mí me gusta de la literatura no son las historias como tal, sino cómo están dichas las cosas. O sea, yo leo y releo por eso, porque siempre cuando una cosa está dicha de una manera que me gusta, el gusto no se me acaba por leer eso. De hecho, yo empecé a aprenderme poemas de memoria hace muy poco y para mí ha sido como un gusto saber que yo puedo decir un poema en mi cabeza cuando yo quiera, las veces que quiera y no se agota. O sea, no, siempre siento una emoción cuando digo el poema o cuando lo escucho, cuando lo vuelvo a leer. Entonces, ahí es que yo me digo, no es la historia, es cómo se dicen las cosas. Y ahí yo siento, o sea, para mí es un encantamiento. De alguna manera, yo siempre lo que trato es que lo que escribo se acerque como a esa voz, a ese tono. Yo diría, es una manera de decir las cosas que es lo que me va guiando. Hay una cosa, yo dije en mis cuentos, en mis poemas es muy distinto. Mis poemas no salen hechos como los cuentos, sino que me toca jalarlos. O sea, para mí, con la poesía es más, digamos, más arduo. No es sufrimiento, sino, digamos, trabajo, es hacer más el esfuerzo de traer el poema. Y también pienso que la poesía es más exigente. Entonces, por eso también yo empecé escribiendo, bueno, el diario, los pequeños fragmentos de los que Elkin habló. Y después escribí poesía más o menos 12 años hasta que apareció el primer cuento. Y solo ahora publico poesía, porque pienso que la poesía es, o sea, digamos, me da más miedo porque es más exigente. Yo siento que un buen poema es una cosa muy lograda, realmente exige mucho y no siempre estoy tan segura. A ver, ahora que hablas de desde memoria poema, ¿a que no eres capaz de decir una persona de voces que empiezan ya no ser feliz? A no ser feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más fecundo y profundo que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la luna y del amor. Chicos, la dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo debe ser nada. Tiene que ser nada, gracias. Es de la misma secta, pues. Sí, es de la misma secta. Pero no basta ser valiente. Ah, no. Ah, sí, pero no, esa no es de ahí. No importa, no importa. Como son de memoria. Solo me queda el gozo de su... Gracias. Solo me queda el gozo de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Esa era la primera parte. Eso era la primera parte.
Es que Elkin empezó por la segunda parte. Sí, empezamos entonces por la primera. Digámosla, es que ella la dice muy bien. Entonces, como es un aspecto de su vida, pues, bueno, por favor, son dos poemas, ¿no? Se llama Sí, 1964. se llama 1964 y empieza. Parece que sí. No hay problema porque se te olvida aquí que sopla. ¿Cómo es que empieza? Ya no es mágico el mundo. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad. Cristal de soledad, sol de agonía. Un momentito. No, se me fue. Que venga ella y que Ella lo dice. Es que lo decimos juntos, actualmente. es muy bello. No, ¿Quieres volver a empezar? ayer pensaba, pues yo pensaba, uno cómo se prepara para una presentación, uno no se puede presentar para una presentación de un libro de poemas, pues es cierto. Entonces leí notas, leí cosas que tenía y en una de las notas que tenía hablaba de los poemas de Borges, cómo Borges le hace un rodeo al horror. Nosotros asentimos con Borges y decimos que es muy bello. Por ejemplo, en poemas como Ápice, ese sí me lo sé muy bien, ese se los puedo decir. Se los voy a decir porque me da la posibilidad de decirles un poco lo que pienso. Ahora no me voy a acordar cómo empieza. Un momento. Claro que sí. No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros si te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos. No te salva la agonía de Jesús, ni de Sócrates, o el viejo Siddhartha de oro que aceptó la muerte en un jardín al declinar el día. Polvo también es la palabra escrita por tu mano o el verbo pronunciado por tu boca. No hay lástima en el hado y la noche de Dios es infinita. Tu materia es el tiempo, el incesante tiempo. Eres cada solitario instante. Y yo pensaba, ese poema es hermoso, a mí me parece hermosísimo, pero es duro, pues es un poema que lo deja uno sin piso. Yo decía cómo Borges logra hablarnos de, digamos, de los miedos más profundos y de las verdades más profundas de los seres humanos y nosotros decimos, qué belleza. Y de alguna manera pienso que pues el arte permite eso, hacerle un rodeo al horror para ver lo que realmente somos sin enloquecernos, pues o sin angustiarnos demasiado, sino que hay ahí una construcción, una estrategia que encontramos los hombres, una estrategia muy afortunada, digamos, para ver el horror sin salir corriendo. Pero yo no diría horror, no, más bien como perplejidad. De pronto unos textos nos devuelven unas perplejidades esenciales respecto a la vida y no sé. Ahora, Borges se ha convertido, lo digo porque de él me serví mucho, nos ha dado trabajo a muchos, ¿cierto? Y si uno está pues, en clase, por supuesto, Borges para acá, Borges para allá. Y tan lejos de aquella época en que Borges era un reaccionario, un individuo enemigo de todo el mundo, en fin, alguien que no entendía nada. O que entendía demasiado, no sabes. No, pero en alguna época en que se le consideró así, que era un escritor de escritores, que era un burgués, que era un malvado, en fin, yo no creo en todo eso también. Pero bueno, pero iba para un lado y creo que me he perdido. Volvamos entonces a... ¿Quieres seguir recitando? No, ya. Si quieres, como última etapa ya de esta conversación, que estamos prolongando, parece más bien como una sesión banal. He aprendido tantas cosas de vos hoy. Bueno, de pronto tu poesía que viene en un tono, una expresión que parece muy cierto, muy ajustado, hablando de cosas, de historias, de asuntos, digamos, familiares, ancestrales, de una vida común, hace un giro y se devuelve como sobre sí misma, ¿no? De pronto esta primera parte del libro
que yo hubiera colocado de última, de pronto le da un giro como a tu poesía y empezás a expresar, digamos, emociones y sentimientos e incertidumbres que son muy propias, utilizamos el término que es bello, ¿cierto?, de un alma a solas, ¿cierto? ¿Por qué ese giro? ¿Qué sucedió? ¿No te ganaste la lotería? ¿No? ¿Qué pasó? ¿O el baloto? No, es que lo que pasa es que el asunto es que yo, esta primera parte, digamos, es la que ha estado siempre conmigo. La segunda parte, que es la que él habla como si fuera la de siempre, fue la que apareció repentinamente. Es una, digamos que la segunda parte del libro, que se llama Secreto de Signo, lo conforman unos poemas que escribí en una época muy precisa, casi todos juntos, y ahí se agotó, digamos. Pues yo no he vuelto a escribir poemas de esos poemas. Aquí hay poemas, por eso digo, este es un libro que recoge mucho. Hay poemas escritos hace 25 años o más, no sé, pues yo no tengo la costumbre de fechar los poemas cuando los escribo. Está esta parte de Secreto de Signo que tiene más o menos 10, 12 años. Y es un hombre muy cordiano, ¿no? Sí. Seguramente en esa época estaba leyendo mucho Borges, no me acuerdo. Pues hace 10 años, quién sabe qué estaría leyendo. No me atrevo a preguntar. Y hay poemas que escribí el año pasado. En esa... Perdón, y es que la labor editorial en la AFID da tanto tiempo que tienes de dedicarte. Perdóname. Tengo que debes dedicar a una cosa ahora a la poesía. En primer lugar en AFI trabajo medio tiempo. En segundo lugar estamos hablando de un libro de, no sé, 40 y pico de poemas escritos en más de 25 años. Pues no sé, eso en tiempo... Eso confirma lo que yo digo, se ve que allí, pues en vez de dedicarte a lo que tienes que hacer, estás dedicado a escribir, ¿no es cierto? Y contradice un poco tu mismo prólogo. Que es algo que de alguna manera es un libro que se escribió muy desprevenidamente, porque se escribió a través de mucho tiempo, que no había una intención de escribir el libro pues así decidida, sino que se fue escribiendo, y que además yo, como dice él, que sí me había desentendido un poco de la poesía, pensando que no era, pues que yo no iba a poder escribir buena poesía, que lo que había escrito no era tan bueno. Bueno, en fin, yo me desentendí un poco de la poesía, porque a medida que leo poesía cada vez veo más como lo importante que es, digamos. Entonces, pero pienso que ese estar distraída me permitió escribir mejor. No. Había vuelto a la poesía. Yo recomiendo ese libro, es de lo más hermoso que se ha escrito, creo yo, pues, en mucho tiempo, ¿no? Además con una prosa o con un verso que es muy cercano a la prosa de la existencia, que es la verdadera poesía, ¿no es cierto? Entonces yo me atrevo a recomendar ese libro, a ojos ciegas o ciegos, a ojos cerrados, ¿cierto? Y yo creo que sería muy bueno darle la oportunidad al público para que siga la conversación, ¿no es cierto? Quiero agradecerle a Elkin mucho, porque cuando Elkin escribió ese prólogo yo sentí un descanso enorme, porque si bien, o sea, yo lo había presentado, ya en el fondo me habían dicho que era un buen libro, y también confío mucho porque sé los criterios que hay en el fondo, pero Elkin es una persona con la que he estado desde chiquita, puedo decir, pues desde siempre, y no conocía mi trabajo, pues no conocía este trabajo. Entonces cuando Elkin escribe el prólogo, yo lo leo, sentí mucho agradecimiento, pero también mucha tranquilidad, porque sé el lector que es Elkin, y sentí ahí unas palabras muy cálidas con el libro. Obvio también al fondo, a mis compañeros que me acompañaron y me han acompañado en todo este proceso. Y quiero contar, para terminar, una última anécdota del cambio de lugar. Si ustedes recuerdan, el sábado y el domingo llovió copiosamente, y yo el lunes me levanté pensando, muy asustada, que no me imaginaba a todo el mundo con sombrilla entrando
a las 7 de la noche al Jardín Botánico a buscar una carpa. Entonces dije, esto yo no voy a ser capaz de pensar pensando que la gente está incómoda. Entonces decidimos cambiarlo. Pero también me acordé de, eso fue lo que yo pensé, me acordé de una frase maravillosa de Milán Kundera que dice, mientras el hombre piensa, Dios se ríe. Y tenemos una noche maravillosa. Sí, sí. Y además es muy bien calculado eso porque como hay luna llena, pues ya está menguando, no llovió, ¿no? Puro sol, ¿no? Si quieren preguntar, ahí. Sombra, con un epígrafe de Dulce María Loinaz de la que no hablamos, pero también es una poeta que leo mucho. Yo siempre el sol que se va porque no sé que algo mío se lleva. Dulce María Loinaz. Cuando despierto, tengo canciones en la mente. Pero cuando la vida se hiere los sueños, la rabia se traga mi sombra. Desprotegido, el miedo cava un hueco en mi sala y en mis palabras. Me tumbo en el sofá frente a la ventana, muda y lóbrega. Entrego mis pensamientos de muerte a la última luz de la montaña y me duermo. Cuando despierto, tengo canciones en la mente. Las personas de la secta pueden seguir aplaudiendo. Bueno, muchas gracias. Tenemos una copa de vino a continuación. Estamos todos invitados.